Cruces con ganado CU para lecherías del trópico bajo. Los cruces entre las razas Brahman por pardo suizo, Brahman por Holstein, Gir por pardo suizo, Brahman por Simmental, Gir por Holstein y Gir por Simmental predominan en los climas tropicales, con el fin de reforzar la producción lechera de estas zonas. Otros cruces que están tomando importancia son Guzarat por pardo suizo, Guzarat por Holstein y Brahman por Jersey, aunque el cruzamiento más observado es Gir por Holstein debido a la producción láctea observada. Algo a resaltar es que independientemente cuál sea el cruce, el productor ganadero debe plantearse los objetivos que tiene al momento de cruzar un bovino Bos indicus por un Bos taurus en el trópico bajo y definir qué es lo que se desea aumentar, por ejemplo, mayor producción de leche, la calidad de sólidos en la leche producida o la adaptabilidad del bovino a la zona. Para tener éxito en la actividad ganadera, los productores ganaderos deben de tener los propósitos claros, tomando en cuenta la finca productiva, diseñar y establecer un sistema de nutrición y manejo integral, con el fin que el vigor híbrido de los bovinos se expresará de manera eficiente. Todo cruce bovino es exitoso, y se logra su máxima expresión genética si se complementa con nutrición y manejo. Algo a resaltar es que los años de experiencia de los ganaderos han logrado demostrar que cuando se cruzan bovinos CU con el europeo, el vigor híbrido se expresa al darle a las taurus la oportunidad de adaptarse al medio tropical e indiscutiblemente en los cruces F1 o de media sangre se expresan mejor. El cruce Brahman con Simmental es muy bueno, el pardo suizo gusta por la gran resistencia al trópico, pero los productores ganaderos han observado que al involucrar a la raza Gir es una gran productora de leche cuando se usa con la Holstein, porque la etapa de lactancia se mantiene hasta los 8 meses. El cruce Holstein por la Gir ha ganado mucho terreno por presentar picos elevados en producción lechera. Por esta razón, el boom de los últimos años ha sido el cruce de la raza bovina Gir por Holstein. Podemos concluir que todas las razas cebuinas aportan en los cruces en temas de adaptabilidad del medio y al mejoramiento de la producción, y las razas europeas o taurinas contribuyen con la producción de leche o carne. Por eso el productor que desee ordeñar debe seleccionar el cruce que más les guste, porque si utiliza de base cualquier raza CU, ya sea Brahman, Gusert, Nelore, Gir, Sardo Negro incluso, otras no conocidas, se tendrán excelentes resultados.